La economía, esa economía que los del PAN y los del PRI decían que nos íbamos a acabar, que nos íbamos a convertir en Venezuela, que el tipo de cambio, los comentócratas conservadores, andaría por los 28 pesos. ¿No sucedió? A pesar de dos fenómenos importantes, el COVID y la guerra de Rusia y Ucrania. Hoy tenemos no solamente nuevas reformas constitucionales con el gobierno de la doctora, que se acercan a darles más derechos a los pueblos originarios, y a eso que desprecia tanto la derecha y que ni siquiera reconoce porque ellos se sienten parte de una monarquía española o de algún otro lugar, ¿no? O por ejemplo también podemos hablar de que las pensiones han crecido, es un derecho ya universal, que se ha votado y que el PAN votó en contra. Las mujeres tendrán también derecho a la pensión universal hasta los 60 años y será paulatino. Lo que pasa es que van allá a la mesa a tratar de exagerar, a tratar de provocar un pesimismo innecesario. No, señores, se los digo con toda claridad, a México le va a ir bien, a pesar de sus malos deseos para nuestro país. Damián. Híjole, se levantó con ganas el amigo. Me da risa como tienen un estilo, pues, ¿no? De entrada estábamos hablando de dos temas específicos, ¿verdad? Primero, de la crisis México-Estados Unidos, hablando de la reforma al Poder posibles Judicial, alternativas de cómo abordarlo, que si era correcto poner aranceles, que se habían hecho en el pasado, que había que tener cabeza fría, que hay que hacer cambios estructurales para poder tener ventajas competitivas. Nada tiene que ver con todo el rollazo que me acabo de echar, ¿no? Que parece spot de televisión. Aparte muy poco original porque repite nada más lo que dice la presidenta. Pero bueno. Un saludo para los pregoneros de todo mi corazón. Se armó la mesa de debate una vez más en el programa de Adela Micha, que anda muy molesta con Norma Piña y el Poder Judicial, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que no frenó esta reforma y por supuesto tampoco la elección judicial. Ahora en su cara se los dice el diputado Arturo Ávila de Morena, pone en su lugar tanto a Rosario Chayo Robles, la expresidiaria, y también a Damián Cepeda, a este panista en retiro porque si no tuvo ni siquiera cargo, intentó o bueno, alzó la mano para tratar de ser el nuevo líder de Acción Nacional, le dieron una patada en el trasero y se quedó sin prácticamente nada. Ahora estos son los grandes representantes en estos medios de la derecha en nuestro país y así se los dice Arturo Ávila. Hay muchas cosas buenas que han sucedido en estos últimos 7 años, dando los datos duros de pues los 9.5 millones de mexicanos que salieron de la pobreza, el salario mínimo ya con este incremento muy notable que el PAN y el PRI no quisieron hacer en su momento, a lo cual le tenían miedo. Y bueno, mis estimados amigas y amigos pregoneros, así con datos duros pone en su lugar a Damián Cepeda y también a Chayo Robles. Escuche. Escuchando el pesimismo con el que hoy llegan a tu mesa, hay muchas cosas buenas de qué hablar en este país. Hay muchas cosas buenas que han sucedido en los últimos 7 años, a pesar de la oposición, a pesar de su pesimismo. Hay cosas que presumir. Hemos sacado a más de 9.5 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza. El salario mínimo incrementó en un 135% en términos reales. El salario promedio del Seguro Social está en 17,500 pesos, lo que nunca había sucedido. Fíjate, somos de los primeros lugares en generación de empleo. La economía, esa economía que los del PAN y los del PRI decían que nos íbamos a acabar, que nos íbamos a convertir en Venezuela, que el tipo de cambio, los comentócratas conservadores, andaría por los 28 pesos. ¿No sucedió? A pesar de dos fenómenos importantes, el COVID y la guerra de Rusia y Ucrania. Hoy tenemos no solamente nuevas reformas constitucionales con el gobierno de la doctora, que se acercan a darles más derechos a los pueblos originarios, y a eso que desprecia tanto la derecha, y que ni siquiera reconoce porque ellos se sienten parte de una monarquía española o de algún otro lugar, ¿no? O por ejemplo también
Podemos hablar de que las pensiones han crecido, es un derecho ya universal, que se ha votado y que el PAN votó en contra. Las mujeres tendrán también derecho a la pensión universal hasta los 60 años y será paulatino. Hemos lanzado nuevas pensiones como la pensión Rita Cetina, que va a un segmento muy específico de jóvenes que están estudiando y que además va a los segmentos de población más vulnerables en términos de pobreza. Tenemos un país que ha cambiado dramáticamente la forma de gobernar. Un país que ha volteado a ver a la gente que menos tiene. Programas como Sembrando Vida, la instalación de bancos de bienestar, más de 3,000 puntos en todo el país. Las becas para jóvenes con discapacidad. La creación de universidades Benito Juárez. Becas también Benito Juárez. El programa de jóvenes construyendo el futuro. Sí, ese que los del PAN decían que no iba a funcionar, que les regalábamos dinero a los ninis, así se referían ellos a los jóvenes. Dicen también que fue un desastre el tema de salud, pero lo que no dicen es que efectivamente había un tema de corrupción terrible atrás del tema de salud y que llegamos a luchar contra intereses obscuros, contra intereses que vendían a 20, 30, 40 veces más alto el precio de las medicinas, contra intereses que se atrevían a darle agua a los niños con cáncer. Sí, me refiero al gobernador priista, Duarte, de Veracruz. Este gobierno ha venido verdaderamente a cambiar de forma dramática la realidad de nuestro país. Hoy la reforma al Poder Judicial también es una muestra de que nosotros no le tenemos miedo al pueblo de México. Yo veo a la gente entusiasmada con la idea de poder ir a votar, a sus juezas, jueces, magistrados, porque antes sí estaba secuestrado el Poder Judicial. Cuando hablamos de Ortiz Mena, ahorita que lo mencionaban, de este ministro que lo único que hizo en su carrera jurídica fue ser empleado de 2 expresidentes, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, y que ya como ministro su mayor logro fue condonar 300,000 millones de pesos a empresas en condonaciones fiscales, pues nos damos cuenta que eso no queremos. No queremos 4 de cada 10 personas que sean primas, primos, novias, esposas, esposos, hijas, hijos en el Poder Judicial, como sucedía en los circuitos. No queremos, por supuesto, un Poder Judicial que responda a intereses económicos, podrido como está. Entonces, hoy, a pesar de lo que piense la derecha y del pesimismo que puedan decir en tu programa, el 1 de junio vamos a votarlos. Y a diferencia de lo que decía Damián, es que va a ser imposible votarlos, tendremos miles de personas en la boleta. Pues fíjate qué curioso, en la Ciudad de México, de acuerdo a la armonización que se hizo de los distritos judiciales electorales, pues van a estar votando 16 jueces, juezas, 16 ministros, ministras, candidatos. En los estados de la República, 10. No hubo tal tema. Lo que pasa es que van allá a la mesa a tratar de exagerar, a tratar de provocar un pesimismo innecesario. No, señores, se los digo con toda claridad, a México le va a ir bien, a pesar de sus malos deseos para nuestro país. Damián. Híjole, se levantó con ganas el amigo. Me da risa como tienen un estilo, pues, ¿no? De entrada estábamos hablando de 2 temas específicos, ¿verdad? Primero, sí, de la crisis México-Estados Unidos, hablando de la reforma de al Poder posibles Judicial, alternativas de cómo abordarlo, que si era correcto poner aranceles, que se habían hecho en el pasado, que había que tener cabeza fría, que hay que hacer cambios estructurales para poder tener ventajas competitivas. Nada tiene que ver con todo el rollazo que me acabo de echar, ¿no? Que parece spot de televisión. Aparte muy poco original porque repiten nada más lo que dice la presidenta. Pero bueno, y luego nos metimos al tema de la reforma al Poder Judicial. Al Poder Judicial. Yo, varias cosas. En materia económica, simplemente es el peor crecimiento en 36 años que ha existido en México. Es un dato duro, pues ya, que digan misa a quien esté escuchando. Póngale en el internet crecimiento económico de los últimos sexenios, se van a encontrar que el del último sexenio es el peor de los últimos 36 años. Quisieron manipular, fíjate nada más, sacan una gráfica queriendo decirle a la gente, somos el país con menor desempleo. Tramposos, pues. Pues claro, porque se mide distinto el desempleo en México que el resto. Porque aquí considera el INEGI que con que hayas trabajado 1 hora, ya.
Aquí tienes tres catálogos, uno de desempleado, otro de subocupado y otro de disponible para trabajar. En los otros lugares no. Entonces, manipulando las cifras sale, dices tú, caray, hombre, esto no es de hacer trampa, es de mejorar las cosas verdaderamente para el país. Y claro que hay Con cosas un buenas. diagnóstico. Claro que hay cosas buenas en México, programas sociales. Yo soy del PAN, era legislador y voté a favor. Toda la bancada en el Senado votó a favor. Entonces digo, en fin, no, pero bueno, pues les gusta decir mentiras. Vamos a lo que iba a entrar. Reforma al Poder Judicial. A mí sí me parece que se encuadra entre las cosas que México no debería estar haciendo, ¿no? Y que mejor debería ser algo positivo. A mí me parece que el sistema de justicia en México está colapsado. Lo he dicho. Yo no soy defensor del sistema de justicia. De hecho, en el tiempo que fui legislador, fui muy crítico de la Corte actual. Sí. Muy lejos de ser defensor. Al contrario, crítico. ¿Por qué? Porque les daba la razón en 8 de cada 10 asuntos, indebidamente. Esa Corte que tanto señalan les daba la razón en casos que en mi opinión no tenían razón, ¿no? Se tardaban años en resolver y ahí estábamos, muchos luchando por cambiar las cosas. Pero avanzamos. A mí me parece que la reforma del Poder Judicial, si bien es necesaria hacerla, la que hicieron no está bien enfocada, pues. Esa es mi opinión, genuina, sincera. Porque si tú vas, por ejemplo, déjame agarrar la materia penal. Hay una encuesta que se llama ENVIPE, de victimización y percepción de seguridad, la hace el INEGI. Son más de 100,000 entrevistas que hacen en las casas. Es el documento más robusto que hay de lo que opina la gente sobre seguridad pública. Cuando tú ves eso, te das cuenta del engaño que representan las cifras que te presentan. Porque, por ejemplo, se presentan cientos de secuestros y ahí sale que hay miles, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el 93% de los delitos en México no se denuncian. O si no se denuncian, no se abren carpetas de investigación. Solo el 7% se abren carpetas de investigación y de ahí la mitad llegan al juez. Muy bien. Cuando le preguntas a la gente, ¿por qué no te acercas al sistema de justicia? ¿Qué te contestan? Te contestan, es que no vale la pena, es que hay mucha corrupción, es que es pura perdedera de tiempo, es que no va a servir para nada. Entonces, la solución al problema debería de ser atender eso que te está señalando la ciudadanía, que es el problema. Si te está señalando es que pierdo tiempo o dura mucho, pues tu solución debería de ser juicios más ágiles. ¿Cómo? A través de convertir todo más oral. Es que hay mucha corrupción, tendrías que poner esquemas de combate a la corrupción, ¿no? De transparencia y de demás. Justicia cívica, mecanismos alternativos de solución de controversia, mejor selección de jueces y magistrados. ¿Cómo? A través de concursos de oposición. En fin, digamos, diagnóstico, medicina. Eso es lo que hace sentido. No un rollo, güey, de que a veces se regresan hasta 1800 no sé qué, güey. No, que digo, no había nacido, güey. O sea, no había nacido. O que es que no sé qué, los mismos ejemplos. Que si Ortiz Mena no lo conozco. Si algo hizo mal, castíguenlo. No me interesan. No es así. No es de defender o no a una persona. Es de cambiar el modelo.